Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Sebastián Luján. Soy Blockchain Researcher en Rare Labs. Nosotros hacemos en la parte donde trabajo investigación y desarrollo de distintos protocolos. También se hace producto, etcétera. Y somos technical partners, básicamente, de varios protocolos. Entre ellos, Arbitrum. Y bueno, la charla va a estar enfocada a explicar cómo funciona el ecosistema de Arbitrum y, o sea, contar las partes de Arbitrum y los componentes y cómo funciona, explicar qué es. Y después vamos a hablar de Stylus, que Stylus es algo súper interesante e innovador, game changer, que permite escribir smart contracts en otros lenguajes que no sea Solidity en rollups de Arbitrum. Bueno, ¿está? Bueno, ahí nombré la charla Arbitrum Stylus 101, una guía para entender Arbitrum y la próxima generación de smart contracts en Ethereum, en Rust. Perdón. Bueno, y me pueden seguir en Twitter, como síganme en Twitter, tengo Twitter. Ahora Delegate Call. ¿Alguien sabe lo que es Delegate Call? ¿Vos lo contás? ¿Alguien, para arrancar, ¿no? ¿Alguien sabe, ¿saben programar? Levante la mano quien sabe programar. Ok. ¿Y alguien que haya programado cosas de smart contracts, Solidity o de blockchain? Ok. Bien, 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 bien. Bueno, entonces voy a tener que hablar también, porque voy a hablar de cosas muy específicas del ecosistema. Entonces voy a bajarle un cambio para que no sea inentendible para quien recién lo está viendo. Pero es bueno saberlo. Bueno, en sumario, porque es summary. Voy a hablar de una introducción a Arbitrum, después voy a hablar de Rust y Stylus, y después voy a hablar de algo que estamos haciendo en Radar, que es una implementación para poder utilizar otro lenguaje de programación específico para una blockchain determinada llamada Move dentro de Stylus. Para hacer un paneo general, acá tenemos tres componentes, tres logos, que tenemos el logo de Arbitrum, el logo... ¿Todo bien? Sí. El logo de Arbitrum One, que es una cadena principal donde se ejecuta transacciones más rápido que después van a ser comiteadas contra Ethereum. ¿Alguien sabe lo que es Ethereum o no sabe lo que es? ¿Quién no sabe lo que es Ethereum? Ok, perfecto, estamos bien. Bueno, bien. Se le llama Layer 2, por eso. Y después tenemos una solución que se llama Arbitrum Nova, que es parte del ecosistema de Arbitrum, que es un poco más rápida porque tiene menos checks, etcétera. Se va a explicar. Pero bueno, esos tres componentes. Después, en la segunda parte, vamos a hablar un poquito de Rust, que es este loguito. Esta es la mascota de Rust, se llama Ferris, es un cangrejo. Por eso, tipo, todos los chistes de Rust son Krusty y cosas así, porque es todo cangrejos. Incluso el libro de Rust, que deben leerlo, tiene un cangrejo. Bueno, y este es el logo de Stylus, que es una actualización de los nodos de Arbitrum para poder utilizar otros lenguajes de programación, como decía. Lo voy a explicar más a fondo. Y después esto que estoy contando de particularmente de lo que estamos haciendo en Radar, que está relacionado a integrar Move, que Move es un lenguaje de programación que surge de el divorcio de un equipo de Facebook o Meta,
y que termina siendo unas dos blockchains increíbles. Y bueno, y cómo esto se va a poder hoy utilizar dentro del ecosistema de Arbitrum. Bueno, ¿qué es Arbitrum? Arbitrum es una solución de Layer 2 para agregar escalabilidad a Ethereum. Se llama que es un Optimistic Rollup porque ejecuta un batch de transacciones fuera de Ethereum, pero utiliza la seguridad de Ethereum, o sea, publica datos en L1. Entonces tenés un tema de que si hay una discordancia entre L1 y L2, se detecta fraude y bueno, eso se va a explicar más adelante, pero tiene mecanismos para evitar el fraude. Esto es una de las cosas muy importantes. La más importante es por qué surge esto. Surge como una solución a poder escalar Ethereum, básicamente. A poder hacer, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que sea más barato, que puedas tener mayores transacciones por segundo, que puedas tener otros casos de uso. Entonces, bueno, otra cosa interesante, como digo, más transacciones, menos fees y utilizar la seguridad de Ethereum. Y bueno, dos diferencias, Arbitrum One y Arbitrum Nova. Hablemos de Arbitrum One y Nitro, que es el nombre que se le da al fork del nodo de Ethereum. Para los que no saben, el estándar básicamente, hoy por hoy, y va a seguir siendo, aunque va a cambiar en el futuro, es de nodos en Ethereum, es Get, Golang ETH. Es el más importante, es el que tiene es el mayor sector de mercado. Está hecho en Golang, obviamente. Go ETH. Y bueno, y básicamente lo que se está haciendo es agarrar este Golang ETH y forkearlo y modificarlo para cosas puntuales. En este caso, Arbitrum Nitro está agregando, con esta modificación que se llama Stylus, está agregando la posibilidad de poder ejecutar WebAssembly. WebAssembly es una tecnología que surgió para el navegador de Mozilla. Junto con, y ahora es todo un estándar, porque es todo un estándar que utiliza toda la industria, no solo Mozilla, pero todo lo que tiene que ver con Rust y WebAssembly fue del lado de Mozilla. Y bueno, lo que permite es poder ejecutar eficientemente assembler y cuestiones relacionadas con código de máquina en sistemas embebidos. Entonces, el sistema embebido en ese momento era el sandbox de un navegador. El nuevo sistema embebido es la Virtual Machine. Entonces, surgió esta oportunidad dentro del equipo de Arbitrum, Off-Chain Labs, de poder utilizarlo. Y bueno, hablamos de Optimistic Rollups, que asume que las transacciones son válidas, pero permite la resolución de disputas a través de pruebas de fraude. Básicamente, una prueba de fraude es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, en vez de validar todo, lo que hace es, las transacciones son correctas optimistamente, pero tenés un claim period donde vos podés challengear la transacción y puede tener un rollback en 7 días. Lo que contaba de WebAssembly, de estas modificaciones que se hicieron en Golang ETH. Y bueno, y además tiene cosas súper interesantes que comprime la call data, o sea, datos para llamar a funciones y tal. Reduce costos y tiene varias interacciones con el ecosistema de Ethereum. La idea es estar muy pegado al desarrollo de Ethereum. Arbitrum Nova lo que hace es más barato. O sea, si quieren hacer juegos, por ejemplo, pueden utilizar, deployar en Arbitrum Nova o cualquier cosa que requiera alto volumen transaccional. Utiliza un modelo
una capa de datos que es más barata que Arbitrum One, que es AnyTrust, se le llama. DA quiere decir Data Availability. Y la idea básicamente es, hay como una especie de comité de, bueno, lo dice abajo, ¿no? Pero hay un comité en el que los miembros guardan datos y bueno, esto se lo proveen a los validadores de forma que generen Data Availability Certificates y tienen un treasure para poder decir, bueno, esta información es correcta, este certificado es correcto. Anteriormente esto utilizaba BLS, que es un tipo de firma agregada. Y bueno, y básicamente esa es la idea. Cada certificado contiene información como el block hash y una prueba del número necesario de los miembros del comité que hayan firmado. Otras blockchains hacen cosas similares, esta idea de tener un treasure. Y bueno, de toda data que manejan off-chain, si hay algún tipo de disputa con esto de la prueba de fraude, esto va al rollup mode y se revierte. Bueno, hablar de Orbit, ¿no? Acá hay un diagrama que está bueno, donde habla de, bueno, las distintas soluciones, donde tenemos L3, o sea, además de que tenemos la Layer 1 de Ethereum, tenemos la Layer 2 y ahora tenemos Layer 3. Layer 3 es como, también lo ven como upchains, son blockchains customizables específicas para el caso de uso de la aplicación que estás haciendo. Esto se ve mucho en juegos, por ejemplo, en gobernanza, etc. Orbit permite customizar la propia red. Puedes customizar gobernanza, rendimiento, puedes agregarle serverless proof, privacidad, puedes cambiar el proveedor de datos, de base de datos, data availability, puedes cambiar la escalabilidad, puedes aumentar la eficiencia, puedes optimizar el consumo, el costo del gas, produciendo bloques solo cuando es necesario. Podés cambiar el token, el fee token, que sea el que vos quieras, básicamente. O sea, es algo que vos podés customizar. Básicamente lo que es modularizar lo que ya teníamos y poder específicamente cambiar las partes que necesitamos. Y bueno, nada, esto genera una gran interoperabilidad entre cualquiera de estas redes de Orbit, conectándose a la red principal de Arbitrum One o a esta red más rápida, un poco menos segura, específica para estos casos, ya que no siempre tenés que tener una completa seguridad sobre las cosas que haces. No es lo mismo validar transacciones financieras que, por ejemplo, un juego. Entonces, nada, por eso existen estos casos. Vamos a hablar un poco de la arquitectura, para que no sea una charla comercial. Porque no lo es. Bueno, en fin. Tenemos varios módulos dentro de un L2. Tenemos un sequencer, un execution function, la prueba de fraude, data availability, y tenemos tres componentes que es de lo que vamos a hablar más adelante, que es del IBM, el WASM-VM, que es el que va a poder ejecutar WebAssembly, y esto va a generar después toda una tecnología para poder escribir estos smart contracts en distintos lenguajes de programación, como es, por ejemplo, Rust, C, C++, SIG y bueno, otros. Un poco de la arquitectura de Arbitrum. Por ejemplo, un usuario que se va a conectar va a enviar una transacción a una Layer 2 y acá va a rutear y vas a saber si, por ejemplo, va para la IBM o si va para la WASM-VM. Todo eso lo va a manejar un módulo que se llama ArbOS, que es el que va a hacer, digamos, la conexión con el mundo, digamos, de
Golan ETH y, o sea, de los nodos de Ethereum. Quiero pasar por algo que me parece que es importante. Allá. Que es, esto es más visual. El stack de árbitro está formado por estos 4 componentes. Un secuenciador, entonces vienen las transacciones, pasan por un sequencer. Estas transacciones se van a reordenar en función de cómo están llegando. Sí, es first come, first serve. Se va a registrar en un sequencer feed inicialmente cuál es el orden de las transacciones, cosa que vos podés consumirlo y ya podés saber de antemano qué es lo que va a suceder deterministamente. Lo cual es interesante porque eso permite para la gente que viene de la bolsa y hace high frequency trading, podría llegar a saber previamente qué es lo que está sucediendo, si bien no es específicamente MEV, o sea, máxima extracción de valor, podría llegar a ser el más rápido y por ende entender qué es lo que va a suceder y tomar mejores decisiones financieras. Bueno, una vez que tenés el orden de las transacciones, pasa por un State Transition Function, que es el que va a modificar el estado de la blockchain. ¿Sí? O sea, acá hay varias iteraciones donde se va a hacer la ejecución de la lógica y se va a terminar modificando, digamos, el estado global. Se van a crear los bloques determinados. Se va a hacer batch. Una cosa que no dije, que es importante. Para cada una de estas, el sequencer, toda esta es la función de ejecución, donde estábamos hablando de EVM, de máquina virtual de Ethereum, o de WASM-VM, la innovación esta, para poder ejecutar código en Rust. Después vamos a hablar de... Después vamos a hablar de Data Management, que es donde se va a registrar la información, los bloques, se va a comprimir, se va a bachear, o sea, vas a tener un conjunto de transacciones y después vas a comitear una prueba de fraude en la L1, actualizando el estado final de los trees, o sea, de los árboles de las accounts en L1, en Ethereum. Perdón. Bueno, viendo cada uno de los componentes, sequencer. El sequencer recibe transacciones, publica el orden para que los otros lo usen. Todavía no está cobrando fees, simplemente está ordenando. No ejecuta las transacciones, ya que eso es la capa de ejecución. Y lo que contaba recién de que si te suscribís al feed, podés saber qué es lo que va a suceder y habilita estos casos interesantes de high frequency trading, etc. Entonces pone las transacciones en orden. Algo que es importante, el sequencer es centralizado completamente. On-Chain Labs, que es este laboratorio de investigación que está creando históricamente Arbitrum, está trabajando y ha lanzado incluso papers de cómo descentralizarlo. Y es muy interesante porque como si la gente pudiera tener su propio sequencer, dependiendo de, digamos, el TTL, o sea, la latencia del lugar, del internet, etcétera, la infraestructura, va a hacer que hayan fenómenos de desincronización de muy cortos y eso va a poder habilitar MEV. O sea, ¿saben de lo que estoy hablando cuando hablo de MEV? Máxima extracción de valor. Ok. Bueno, básicamente es la idea de poder sanguchar una transacción, tener la transacción y ponerla adelante o ponerla atrás y es entender antes de que sucedan las cosas qué es lo que va a suceder básicamente. Es tener algún tipo de ventaja sobre la red y poder extraer valor de esa forma. Entonces, se está trabajando en la descentralización, pero es posible que haya MEV
El MEP no es intrínsecamente malo, aunque eso es debatible. Para una red eficiente lo que se hace es reducirlo, porque no querés que hayan fugas, básicamente, ineficiencias. Sin embargo, hay, por ejemplo, gente como Flashbots y eso, han podido generar modelos altruistas del mismo. Bueno, Design Execution, una vez que tenemos el orden de las transacciones, las ejecutamos, computamos los bloques de estas transacciones y como es un diseño modular, cualquiera puede correr un nodo. Es más, voy a mostrar cómo hacerlo. Es súper fácil. Y existen estos dos modelos de cómputo, que es el que está más basado en Ethereum, que es Get, Golang If. Sin embargo, hay otros, ¿no? O sea, yo creo, opinión personal, que en el futuro, como todo se está moviendo a Rust, y la gente de Paradigm, por ejemplo, sacó todo un montón de tooling para poder escribir contratos en Rust, para poder ejecutar transacciones como Airbnb, etcétera, Ref, etcétera. Es muy posible que en el futuro hayan implementaciones que sean más eficientes, porque Rust es más eficiente, es más rápido que Get, que Golang. Y bueno, nada, es posible que eso suceda en el futuro. Y bueno, computa los bloques y es determinista. Data Management, que es lo que había hablado hoy, ¿no? De registrar las transacciones. El siguiente módulo es Data Management. Toma la secuencia de transacciones producidas por el sequencer, la registra de Ethereum, pone las transacciones en batch, las comprime eficientemente, se registran buscando el mejor precio. Y después hablar un poco de la prueba de fraude, que la prueba de Ethereum que el resultado es correcto y si se ejecutan las transacciones que fueron guardadas en Data Availability, en el sistema de guardado de información, ¿cierto? El resultado del rollup tiene que ser el mismo que Ethereum, ya que es determinista. Esto es básicamente lo que dijimos por arriba recién. Sino, además que se crea este juego de disputas entre el depósito de Arbitrum a L1. O sea, ¿cuál es la idea? De que vos podés claimear y te pueden slashear o podés recibir de vuelta el dinero o te pueden hacer rollback, dependiendo. Sin embargo, esto es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por eso es tipo prueba de fraude. Bueno, los rollups son esta solución que corre en esta versión modificada, la que llamamos Drop, que no requieren que todas las transacciones se procesen para llegar a un consenso. Y bueno, todo esto que estaba contando. Lo importante es, la L1 asume que la actividad de Arbitrum sigue las reglas, pero si alguien reclama este estado incorrecto, es un fraude. Y bueno, y se penaliza al actor malicioso. Bueno, hablemos más ahora de la capa de ejecución, ¿no? Porque estaba tipo Sequencer, Execution, Profile y Data Management. El Execution Multi-VM, Ferris, el cangrejo, REST y WebAssembly. Bueno, lo que permite es esta multi-ejecución donde básicamente vos podés correr contratos de Solidity. Esto es muy importante y es completamente innovador, porque vos podés crear contratos en Solidity, como se ha hecho, pero podés optimizar partes dentro de Solidity haciéndolas en Rust y después combinarlas. Entonces esto hace que sea mucho más rápido, que los contratos sean mucho más baratos y mucho más eficientes. Los comprime, básicamente. Entonces una cosa interesante es que puedes hacer, no sé, Keyjack 256 y en vez de tomarlo de Solidity, puedes escribirlo en Rust y en vez de estar compilándolo, interpretándolo en realidad con la máquina virtual de Ethereum, que eso tiene ineficiencias, vos podés compilarlo con las instrucciones del procesador. Por ende es mucho más rápido. O sea, puede ser entre 10 y 70 veces más rápido.
Es impresionante. Y además eso habilita un montón de cosas que antes no se podía, como correr modelos de inteligencia artificial, como crear distintos tipos de curvas elípticas, distintos tipos de criptografía, que antes tendrías que haber modificado Get, creado un precompilado en Golang, creado una interfaz que utilice Golang, y era como tanto más engorroso como mucho más ineficiente. Entonces, esto permite, digamos, otro tipo de desarrollo. Y lo que es interesante, permite la composición. Entonces vos podrías, capaz que hay cosas que no tiene sentido escribir en Rust, pues ya están históricamente probadas. Entonces podrías usar esas cosas que están históricamente probadas, como por ejemplo un proxy, o Uniswap, como estaba diciendo Nico anteriormente. Y podrías escribir capaz una nueva curva en Rust y utilizarla como un precompilado. O utilizaba directamente, compilaba en WebAssembly y después firmaba la ejecución. Eso, para mí, esto es increíble. Se envía una transacción, Get la procesa, identifica el target. Cuando hablamos de target en temas de compiladores, el target es la arquitectura del sistema. En este caso es Tiles. Y bueno, tenemos dentro de Nitro, o sea, de la versión modificada de Get. Estoy usando Get y Nitro como si fuera lo mismo. En este caso, bueno, utiliza el nodo, tiene un módulo, un layer que se llama arp0, que es el que va a ejecutar WebAssembly en vez de VM. Tiene un ruteador que se fija si viene de Rust, si viene de C, de C++, del lenguaje SIG y ahora en el futuro de Move, si viene de estos lenguajes o si es Solidity. Bueno, lo ejecuta, lo carga en memoria, o sea, lo carga en una caché, el RU, lo carga en caché en memoria y después lo va a ejecutar el nodo de Arbitrum mediante una especie de ABI, pero de WebAssembly. Como es Golang, como es Get, como todo esto, entonces Go WASI, que es como ABI, ¿no? O sea, esto básicamente es una interfaz de WebAssembly para poder tomarlo en Golang. Esto es un dato muy técnico, pero básicamente lo que dice es: yo lo estoy enviando desde WebAssembly, lo estoy metiendo dentro del nodo y lo estoy internamente utilizando como una interfaz. ¿Para qué sirve esto? Porque yo de esta forma voy a poder, como estoy del lado del nodo, voy a poder hacer entradas y salidas mediante el módulo host.io para almacenamiento, para el contexto de la transacción, para saber el número del bloque, para tener como contexto de lo que está sucediendo en la blockchain. Y bueno, y el tema de finalización, o sea, se va a calcular el costo, se va a hacer update del storage y bueno, y se va a comitear el estado final en L1. Esto no lo voy a explicar tanto porque me parece que se pierde un poco, pero lo importante es contar esto que se llama el Get Sandwich. Cuento estos términos porque capaz que les interesa y quieren avanzar y van a ver un montón de términos nuevos, y en blockchain todo tiene nombre. Entonces, nada, un término que encontramos dentro de la documentación de Arbitrum es ArboS y Get Sandwich. Get Sandwich es, tenés toda la parte de validación de los nodos internamente, data availability, etc. Internamente esta capa que permite la interacción con WebAssembly, y después tenés la funcionalidad que te da el networking para poder conectarte con los nodos. Una cosa interesante es que tenés distintos precompilados, que los precompilados son más o menos una especie de contratos eficientes embebidos dentro de la arquitectura de los nodos y permite, por ejemplo, estos nuevos, permite, por ejemplo, hacer cosas con WebAssembly, como por ejemplo la gestión de
de la transacción, de guardarlo en caché para que sea la ejecución más eficiente. Y todo esto permite como todo un ecosistema que lo que busca es optimizar. Lo que busca es la ejecución de estos nuevos lenguajes. Sí, perdón. Hablemos de las RAS y las ventajas principales, un poco. Bueno, es un lenguaje fuertemente tipado y es memory safe. ¿Alguno sabe codear en Rust o ha escuchado de Rust? Ok, bien. Es el lenguaje del futuro esto. O sea, todo lo que tiene que ver con la infraestructura es Rust. ¿Eh? Hace 8 años estaban diciendo que era del futuro. No, sigue en el futuro. No, pero es un lenguaje que se está utilizando mucho para lo que es infraestructura y tiene ideas muy interesantes. También, o sea, yo no soy Rust maximalist. Hay gente que piensa que todo tiene que ser escrito en Rust. No me parece que sea tan así. Pero básicamente el mundo de la infraestructura se mueve entre Golang y Rust y probablemente el SIG en el futuro, pero bueno, en fin. Es un lenguaje fuertemente tipado en memory safe. Tiene abstracciones de cero coste porque son como muy eficientes, entonces no tienen tipo costo de recursos. Es extremadamente rápido. Tiene funcionalidades basadas, o sea, tiene features basadas en la programación funcional como el pattern matching. Tiene características de manejo de memoria, low level, pero low level seguro, entonces no puedes hacer errores que podrías llegar a tener en lenguajes clásicos como C, a menos que a propósito quieras hacerlo de forma unsecure. Eh, pero también tiene capacidades de alto nivel. Entonces, esta dualidad lo que permite es hacer cosas como más eficientes y al mismo tiempo más expresivas. Y bueno, tiene un target muy específico que es System Programming y Protocol Engineering. Si quieren aprender más del tema, pueden leer el libro o la documentación de Rust. Stylus es este upgrade de Arbitrus Nitro, que lo ven como ARM OS 32, porque es 32. Es una Second Virtual Machine, tiene resultados determinísticos y bueno, y tiene un SDK que lo pueden encontrar acá abajo en docs.rs stylus SDK latest / stylus SDK. Y bueno, hay distintos lenguajes que soporta. Me parece el más lógico en este caso es C Rust. Lo cual, esto está muy bueno porque antes, lo que ha sido en la industria es tener que aprender DSLs, o sea, lenguajes de propósito específico, básicamente. Eh, y son como muy pegados a la arquitectura de las cosas, muy pegados al IBM o muy pegados a otro tipo de arquitecturas. Y tiene como features muy específicas. Sin embargo, y eso hace que la gente tenga que estudiar lenguajes muy oscuros como Haft, como Viper, como Solidity para poder hacer desarrollo de verdad en blockchain. Sin embargo, ahora lo que permite es que la gente que sabe programar, de que viene de Web 2, pueda llegar a meterse dentro del ecosistema. Hoy por hoy es solo Rust, pero cualquier cosa que compile contra WebAssembly podía ser embebido y ejecutado en Stylus. O sea, y hay formas como para poder crear darle soporte a nuevos lenguajes. Así que bueno, es una feature súper interesante. Esto utiliza algo que se llama Alloy. Que bueno, los de Paradigm hicieron un montón de tooling, tipo Red, RVM, Foundry, Alloy, Ethers, y todo esto te permite interactuar con la IBM. Y bueno, Stylus te permite todo lo que ya tenías en Rust,
capaz que, no sé, se llama crate en Rust, pero tu paquete de criptografía favorito o un motor de renderización de imágenes o lo que sea, lo puedes utilizar, pero tenés, porque esto tiene limitaciones, que es que tu contrato final comprimido tenga 24 kilobytes y que tu contrato no optimizado tenga más o menos 128. Entonces, si podés meter algo dentro de ese espacio y eso compila contra Watson, podrías llegar a correr el Doom, básicamente. Es más, era la idea que tenía en un medio de tiempo, era correr Doom en Arbitrum, pero bueno, será para la próxima. Pero en teoría se podría. Si se puede correr en una célula, se puede correr en Arbitrum. ¿Saben de lo que estoy hablando, el Doom, el juego? Ok. Bueno, y bueno, hay unos links para poder verlo al hoy y les expliqué. Open Zeppelin, que es el que básicamente va siguiendo los buenos estándares de la industria, va creándolo, no siguiéndolo. Creó dos repositorios muy interesantes, muy buenos. Rust Contracts Stylus, que hace una lista de smart contracts, programas que podés crear de forma segura, que están auditados. Cova, que permite poder escribirlo de forma más idiomática, los smart contracts, más parecido a tener, por ejemplo, constructores y cosas así. No está auditado, pero probablemente lo esté, así que si quieren ver ejemplos, si quieren ver cómo funciona código de verdad, este es el repositorio Rust Contracts. Bueno, bueno, el demo time, bueno, ahí paso los links de Open Zeppelin y Rust Contract Stylus. Iba a hacer una demo, pero voy a mostrar algunas capturas de más o menos cómo es la instalación y algunos temitas que pueden llegar a tener. Voy a pasar medio rápido por acá porque pueden seguir la documentación y van a llegar a lo mismo. Pero bueno, nada, lo clonan. Clonan primero el Nitro DevNode de GitHub. Importante, ¿no? Está en Quick Start, en la documentación de Arbitrum. Van a ver esto mismo. O sea, una vez que lo clonaron y ejecutan el nodo de desarrollo, van a correrlos y te va a decir, bueno, esto está running. Quiero mostrar algo que sí es importante porque no es tan obvio dentro de la documentación, porque bueno, actualizar Rust y todo esto es medio, se entiende, se puede conseguir con ChatGPT, se puede resolver. Pero hay una cosa que me costó un poco, que es tipo, bueno, tenés que instalar Cargo Stylus. Esto está bien, actualizar a la versión 1.80, cosas como muy específicas. Esto es importante, el target de compilación que luego tenés que poner es Web 32, porque se acuerdan que es tipo ARP, es 32, bueno, es para poder ser compatible. Y bueno, tienes un montón de cosas que puedes hacer, puedes crear un nuevo proyecto de Stylus que ya te va a venir con un ejemplo chiquito para poder moverte, que es el típico de sumar, restar un contador, incrementar. Puedes exportarlo de VI y eso va a hacer que lo puedas utilizar dentro del Solidity. En el mundo bien, nada, podés chequear, podés hacer como cargo stylus check y vas a ver si compila todo, si lo comprime, o sea, si lo compila en WebAssembly y lo comprime y si después es ready para hacer deploy. Y bueno, otras cosas como trace, como hacer un trace de la transacción, cosas más de debugging, etc. Inicialmente descargo new y el nombre de tu proyecto, el check, donde va a hacer todo va a compilar todo y va a ver si todo está bien. Perdón,
Bueno, te va a mostrar algunos datos, como el contract size, como cuál es el costo que vas a tener en fees, son muy mínimos. Una cosa que no muestra acá, pero que está un poquito más arriba, que es que te va a mostrar, porque vos estás compilando un contrato, entonces te va a crear una dirección de contrato. Y esto después vos podés interfacearlo utilizando las herramientas de, por ejemplo, Foundry, como Cast. Y de esa forma podés interactuar desde la consola sin tener que crear un test, digamos, pero se puede igual, obvio. Pero como para hacerlo rápido, para probar cosas rápido, puedes interactuar contra el contrato. Acá es un pequeño ejemplo, que no sé si se ve muy bien. Se ve bien. Bueno, hago el deploy, pongo un endpoint, en este caso es el localhost. Esto no es mi private key, o sea, no quiero robarme plata porque acá no hay plata. Esta es una private key que te dan por defecto, que todos usan. Y bueno, te va a mostrar tipo el estimate gas. Acá, por ejemplo, si quisieran hacerlo para deployarlo en producción, tendría que poner el endpoint que viene dado por, no sé, por, por cualquiera de los proveedores, como Alchemy, etc. Eh, bien, bueno, hace el deployment y tal, y les va a generar código de contrato. El export API, como dije, que ya genera, o sea, te genera dentro, o sea, pasas de Rust al mundo de Ethereum, creando una interfase que después vas a poder utilizar. Numbers, bueno, son específicos de este caso. Esto es lo que quería mostrar, que me parece interesante. Es, perdón. Eh, bien, esto me parece que es súper interesante, que vos podés hacer una llamada estática pasándole la private key ¿cómo se llama? La dirección del contrato deployado y vas a pasarle la función y el parámetro que vas a retornar en este caso. Entonces yo estoy pasando number y quiero que me retorne algo de tipo UIN 256. Inicialmente arranca en 0. El call number lo quiero incrementar, no sé si se ve ahí, más o menos. Pero bueno, es básicamente la misma idea, pero ahora voy a enviar la función incrementar de vuelta con el contrato que no se ve muy bien, pero que está deployado. Y bueno, me va a tirar un montón de información relacionado a la transacción. Lo más importante es acá donde dice status, success, o sea, estamos bien. Pero Don't Trust Verify, busquemos si realmente está bien. Entonces, utilizamos cast, call, y llamamos de vuelta a la función number, y ahora number se modificó. O sea, arrancó en el estado inicial 0, incrementé, llamé de vuelta 1, funciona. Esto puede fallar si lo intentan, porque probablemente tengan un montón de errores al inicio de la compilación, al inicio de... Típico, no funciona en mi máquina, funciona en la tuya. Pero bueno, bien. Hablemos un poquito de... O sea, hay un montón de cosas acá. Yo quiero dar un pantallazo de todo. Hablemos un poquito de la solución de lo que estamos haciendo. Por eso voy a introducir un poco al lenguaje Move, que está basado también en Rust, pero es una versión acotada. Es interesante. Hoy amanecí con una gran idea, dice Mark Zuckerberg. Eliminamos el equipo cripto, perdemos 2 unicornios. ¿Por qué? Porque Diem, o el equipo que se llamaba Libra, estaba dentro de Facebook en su momento. Eran los que estaban creando toda una tecnología basada en blockchain, una blockchain muy específica que no utiliza blockchain en sí mismo, sino utiliza un tipo de estructura llamada DAG, que es
un grafo acíclico no dirigido. That is okay. Sí, creo que sí. Bueno, básicamente es un grafo que no tiene ciclos. Y bueno, este proyecto dice, tenemos problemas con la SEC, esto nos va a generar problemas en Facebook. Si a esto le va mal, la stock, o sea, la acción puede caer y puede alterar toda la empresa. Saquemos esto. Fue básicamente eso. Entonces se forquea en dos proyectos, Aptos y Sui. Y bueno, básicamente lo que hace es toma todas las características de seguridad de Rust y mete cosas específicas para blockchain. Para evitar el double spending problem, utiliza un mecanismo llamado resource based, que básicamente es tomar los elementos como las monedas, etcétera, como recursos. Un recurso se puede prestar, se puede devolver, similar a la lógica Rust del borrow checker. Bueno, está basado en lógica lineal, simplifica la seguridad y bueno, utiliza como esto es tipeado seguro, como es tipeado seguro, fuertemente tipeado, es verificable matemáticamente porque es funcional. Entonces, todo esto genera un montón de certezas que no tenés en unos lenguajes que son tan como fuertemente tipados. Y lo importante es que esto se pensó para evitar problemas como reentrancy, que por ejemplo, todo lo que es EVM tiene estos problemas de que se puede vaciar una vault llamando recursivamente, este tipo de vulnerabilidades. Y bueno, acá se evitan por diseño. Hay un tema entre la interacción del mundo WebAssembly con el mundo de EVM que puede llegar a darse reentrancy, pero nada, por defecto no, o sea, está diseñado para que no escape. Y bueno, tiene habilidades y capabilities, son los features de este lenguaje. Esto es muy similar a Stylus, es muy similar a Rust, porque básicamente todo está basado en Rust. Contamos Stylus para que se entienda, es una actualización del nodo de Nitro y es un SDK para poder programar en Rust. Y bueno, en este caso en Move no se ve nada, bueno, bárbaro, pero básicamente es un lenguaje. Quería mostrar unas capturas de cómo sería el lenguaje. Es muy similar a Rust, tiene algunas cosas muy específicas, como por ejemplo, ahí no se ve, pero dice hash drop, hash key, como que tiene permisos, que es el tema de las habilidades que puede tener una estructura. Puede dropearse, se borra memoria, puede hacer store, puede tener una key, etc. Hay nuevos patrones como el witness pattern, que es muy interesante, recomiendo que lo vean. Este ejemplo era un ejemplo de una etiquetera de NFTs. Y bueno, no. Importante, volvemos a Stylus permite Rust, permite C, permite C++, permite SIG, se ejecuta en Wasm. Move está basado en Wasm, entonces el equipo de Raider se preguntó, ¿por qué no darle soporte a Move y escribir un compilador de Move utilizando bytecode? Entonces, ¿no? O sea, si todo esto está basado en Rust, o sea, y compila Wasm, ¿por qué no utilizar Move como lenguaje en Arbitrum, en Stylus? Y bueno, básicamente eso es lo que estuvimos haciendo. Para eso tuvimos que entender, reaprender cosas de facultad, como de compiladores. Si quieren aprender de compiladores, ese es el libro, esos dos libros. Writing Compiler in Go. Yo puse Rust. Este es un libro que es más moderno que el anterior, el otro es un libro clásico. El dragón es porque la complejidad, ¿no? Es como atacar la complejidad de lo que es un compilador.
Y bueno, básicamente, esa es en realidad el chiste. Que lo hagas con Rust. Sí, ese es el chiste. Debería ser estándar. Bueno, y hablemos un poco de Compilers 101, 101. Ya que este es un tema que básicamente la gente desconoce, muy poca gente conoce. El TLDR de esto es, tenés frontend, tenés middleware y tenés un backend. El frontend va a tomar el lenguaje y lo va a separar en tokens, por ejemplo, move. Toma las palabras, va a hacer un análisis de la sintaxis, va a crear un árbol de una representación abstracta y va a crear una representación intermedia, el YARN, Intermediate Representation. Después tenemos un middleware, o sea, el frontend no tiene nada que ver con el frontend clásico que todo el mundo conoce, nada, esto es otra cosa. El middleware es la capa intermedia donde pasa esta representación intermedia, algo más semántico, y después un backend toma esta representación intermedia semántica, agnóstica de todo lo anterior, la va a optimizar y la va a compilar a un target. Un target que puede ser x86, x86-74, ARB, WebAssembly, etc. No quiero andar mucho en esto, pero básicamente esa es la idea, donde vos tenés una expresión, esa expresión va a pasar por un proceso que se llama lexing, donde se va a tomar, por ejemplo, que esto es una variable, que acá hay dos puntos, un colon, que haya un tipo de datos, que es entero, que esto hay un equals, y bueno, se va identificando esto en distintos tokens. Después se hace el parseo, se crea un árbol, se le da una jerarquía. ¿Sí? Y bueno, ese es el Abstract Syntax Tree. Y bueno, nosotros lo que hicimos en nuestra solución, que más o menos se ve, es tomamos el Move Source Code, pasa por el compilador, eso crea un Move Bytecode, creamos digamos, un short circuit, un cortocircuito, en el cual, utilizando toda esta tecnología que ya viene dada por una blockchain que compila Move, ahí es donde nosotros creamos una representación intermedia de ese bytecode. ¿Se acuerdan? Esta representación intermedia. Y ahí es donde estamos trabajando. De esta representación intermedia lo que se va a hacer es, se va a interpretar el bytecode y se va a mapear contra lo que necesitamos en Stylus. Utilizamos 3 tecnologías para la generación de WebAssembly, que es Walrus, y que va a hacer este pase de estos dos mundos. Vamos a utilizar Wasm Parse para poder parsear esta representación intermedia y para poder después imprimir los valores, cosa de que podamos tener debugging y todo eso. Entonces, utilizando esto, creamos este compilador de Move a WebAssembly y esto termina siendo bytecode de Move y después vamos a poder testearlo con herramientas como WebAssembly Time para poder probar si los assertions son correctos. Un poco más específico de Move over Stylus. O sea, esto es básicamente cómo funciona todo lo que tiene que ver con la ejecución en Stylus. Yo hice trampa y lo armé para ir bien porque se entiende más. Pero es exactamente el mismo concepto. Tenemos Stylus, hacemos una llamada a una función de entry point, ¿sí? Que es esta. Va a leer los argumentos de nuestra función, lo va a cargar en memoria y va a cargar el call data. Entonces esto va a tener distintas funciones que no lo va a conocer como funciones, sino que lo va a conocer como selectores. O sea, los primeros 4 bytes de
de la representación de las funciones. Y entonces va a tomar el selector de la función, lo va, en este caso, por ejemplo, muestro este ejemplo, hago cast signature y pongo, por ejemplo, transfer address a Ewing 256. Me genera este selector que representa una función. Esto lo pueden verificar, en 4bytes.directory/signatures. Buscan la signature y efectivamente lo van a encontrar dentro de la tabla. Esto es un remote table donde, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está asociando una signature contra una palabra. Este caso es transfer. Y como esto es determinista, entonces si vos hashas transfer address, te va a dar este valor. Entonces, todo bien. Bien, lo siguiente es decodificarlo. Toma esta función. En el estándar de IRC20 se ve que esto es address y recibiendo 156 y que me va a retornar un booleano. Entonces lo paso como token.la función y los parámetros. ¿Sí? Y lo voy a encodear y retornar el dato. Entonces le va a dar OK de esos datos y finalmente va a llamar internamente a la función de write result data y me va a dar success. Y bueno, nada, básicamente este es el proceso. Con esto vos podés computar cualquier cosa, ya que todo termina pasando a convertirlo a signatures, decodificarlo, tomar la información, convertirla a funciones y ejecutarla. Finalmente esto termina dando la finalidad en la IBM y por ende termina dando la finalidad en L1 en Ethereum. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Complicado. No es tan complicado en realidad. Solo que hay muchos pasos. Hay muchos conocimientos intermedios. Entonces, parece complicado, pero no es tan complicado como parece. Entonces, this is not rocket science. Pero están las cosas que están buenas. Acá es donde está lo que realmente es revolucionario, lo que te puede mover la industria en la parte de infraestructura. Entonces, nada, no es rocket science, pero nosotros básicamente estamos haciendo rocket science. Ahora, este es el equipo que está en el desarrollo, Raider por Arbitrum Team, el equipo de innovación y otras personas de Raider. Y bueno, nosotros somos gente de full stack, de Rust, gente de matemáticas, de físicas, genios del Bolseiro, que es una universidad de Argentina. Y bueno, básicamente Smart Great People. Y estamos buscando gente, es importante decirlo. Pero es importante decir que cada partecita de esto, aprenderlo, desarrollarlo, a ese punto toma mucho tiempo. Entonces, intenten lograrlo, sueñen optimistamente y bueno, y ejecuten consistentemente, sean consistentes. Eso es muy importante. Y bueno, we are hiring. So, gente, so good. Bueno, gracias.